Este debate obviamente ya es extemporáneo. No debió haber ocurrido lo que estamos haciendo hoy. En primer lugar, la esencia de lo que está ocurriendo hoy es un hecho de suma arbitrariedad cometida en el Senado de la República. Romper las reglas de juego democráticas, popularmente le llaman ahora a eso la jugadita. En la mesa directiva que presidía el señor Macías y el señor Pulgar. El señor Pulgar hoy está preso por corrupción. El corrupto Pulgar tuvo el aplauso de las mayorías de este Senado para hacer la jugadita e impedir la posibilidad que se pudiera cerrar el debate como el reglamento lo dice en el día en que se realizó. Esa jugadita, romper las reglas del juego democrático, muestra el talante profundamente antidemocrático que no solamente estas dos personas, presidente y vicepresidente del Senado de la República del entonces, tenían, sino igual de buena parte de sus formaciones políticas, que prohijan y aplauden el que se pueda destruir la democracia en donde más se debería respetar, que es el Congreso de Colombia, el sitio donde se le hacen las leyes para la gente, que terminan no siendo para la gente, sino para una minoría mafiosa que vive y se enriquece del Estado en Colombia, que son hoy los dueños de la política, que son hoy los dueños del poder. Pues este es el resultado de su jugadita, Macías. La demostración judicial de que el Senado de la República rompió la Constitución y la ley. Ahora bien, hoy, ¿qué podríamos decir? Valorar, porque creo no se trata de repetir el debate, aunque creo que ese fue el formato que la mesa directiva actual quiso hacer, sino más bien de evaluar con el paso del tiempo, desde el día en que se hizo ese debate, qué sucedió. Creo que sería más ejemplarizante y pedagógico para la sociedad colombiana que nos escucha. ¿Qué sucedió? Que teníamos razón, que la Fiscalía General de la Nación iba a generar un manto de impunidad sobre uno de los hechos, quizás el más corrupto de la historia contemporánea del Estado colombiano. Como había sucedido en toda América Latina, la corrupción golpeó las esferas del poder político, no la golpeó, la compró. Los sobornos llegaron, como en toda América Latina, a la cúspide de la dirigencia política nacional tradicional de Colombia. Lo que hizo la Fiscalía fue dirigir la investigación a través del principio de oportunidad a quienes habían pagado los sobornos. 50 millones de dólares, 150.000 millones de pesos, que era más que los actuales 70.000 millones de pesos que la ministra Abudinen terminó dejando perder en el Ministerio de Telecomunicaciones. 50 millones de dólares en sobornos. Los que los entregaron están presos o investigados. La mayoría no está incluso en prisión, pero nunca se supo, y he aquí el carácter de la impunidad, quiénes recibieron los sobornos. Eso se silenció, la investigación no llegó hasta allá. El fiscal general de la Nación se encargó de que no llegara hasta allá. Néstor Humberto Martínez, aquí lo ha dicho el senador Robledo,
estaba en curso en las firmas, en el interés que buscaba la impunidad. No solamente porque era el abogado de Navenal o de Odebrecht y su socio Luis Carlos Sarmiento, que hoy ante la justicia, los dos hombres de los más ricos de América, que se asocian para hacer esa carretera, la Ruta del Sol 2, ahora uno engañó al otro. Ese es el método de la investigación judicial, muy similar a lo que acontece con Mintic, muy similar a lo que acontece con la ejecución extrajudicial de 6.402 jóvenes en Colombia. No, es que me engañaron. Pues aquí pareciera que Odebrecht engañó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque Odebrecht está preso y Luis Carlos Sarmiento Angulo, su socio, no. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la nación, que fue nominado por el presidente Santos con el apoyo del expresidente Uribe para construir este manto de impunidad? ¿Cómo iba a ser juzgado siquiera el hombre más rico de Colombia si el mismo fiscal general de la nación se había ganado decenas de millones de pesos en uno de los hechos de corrupción de Odebrecht, en donde se pagaron 3 millones de dólares para el famoso contrato de estabilidad tributaria? Es que Néstor Humberto, el fiscal general de la nación, devengó de allí una comisión de éxito con un dinero que se ganó según el contrato, pero basado en el hecho de que esa comisión de éxito solo la pudo lograr porque Odebrecht o sus funcionarios sobornaron con 3 millones de dólares el Ministerio de Hacienda de la época. Pero no pasa nada, la comisión de acusaciones de este Parlamento, de este Congreso de la República, obviamente no puede ver esos hechos por una y simple razón. El fiscal Néstor Humberto Martínez fue el que garantizó que no se supiera en Colombia quiénes recibieron los 50 millones de dólares que entregó Odebrecht en el país. Que lo recibieron dirigentes del Partido Liberal, que lo recibieron dirigentes del Partido de la U, que lo recibieron dirigentes del Partido Cambio Radical, y me temo que los mismos altos responsables ahora del desfalco del Ministerio de Telecomunicaciones por 70.000 millones de dólares. Ese es el costo de la impunidad. Lo hicieron una vez, lo vuelven a repetir y en escala más grande, y así, hasta que depredan el Estado colombiano. Para eso hacen la política, para eso exponen sus candidatos del neoliberalismo más extremo que se puede tener en Colombia, porque es que ese modo de pensar es el que permite adueñarse del país. Esa es la conclusión a la que podemos llegar hoy extemporáneamente en este final del debate. Lo hicieron, no investigaron. Hoy Néstor Humberto Martínez no es el fiscal general de la nación, pero el que lo sucedió está haciendo lo mismo. La investigación de Odebrecht está congelada porque la decisión política del poder en Colombia es que no se sepa quiénes recibieron los 50 millones de dólares de soborno. En toda América Latina, en países más de derecha que Colombia, si es que puede haber alguno, los sobornados están presos. En el único donde eso no sucede es en Colombia. Si los sobornados estuvieran presos en Colombia, se derrumba el poder político.
se derrumba este tipo de régimen, como lo llamaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen de la corrupción, se derrumba. Y el 70% de este Congreso tendría que irse, porque el pueblo colombiano nunca más los volvería a elegir. Esa es la realidad. Por eso nominaron a Néstor Humberto Martínez y por eso este Senado de la República decidió aplaudirlo, generar también el manto de impunidad para que él no fuese investigado. Porque el silencio del Senado de la República es simple y pura complicidad. Porque la mayoría del Senado de la República pertenece al régimen de la corrupción. Y por eso este debate de control político fue cercenado brutalmente por un corrupto que se sentaba en esa silla. Fue cercenado brutalmente por un corrupto, hoy preso. Macías convenientemente abandonó el recinto y permitió que el corrupto acabara con la democracia en el Senado de la República, cercenando brutalmente el debate. Ese es el resumen de lo que hoy pasa. No hubo investigación a profundidad de Odebrecht. ¿Y por qué? Porque los sobornados son los dueños del poder político en Colombia, son los dirigentes de los partidos políticos tradicionales de este país. En el lapso de ese debate, la senadora Paloma Valencia, para ocultar los hechos del debate por el cual había sido citado Néstor Humberto, y que era un debate de la oposición, sacó un video. Ese día, sin sonido, sacó el video. Toda la prensa nacional, que es una prensa propiedad precisamente de Luis Carlos Sarmiento, el sindicado de Odebrecht en ese momento, y otros como él, decidieron coger el video contra Petro, volverlo viral y no recoger las conclusiones que hubieran podido ser del debate de Odebrecht. En ese momento no se me permitió responder. Era un ataque central, certero, a profundidad, construido por la bancada del Centro Democrático. Y había en las normas del código, del reglamento del Congreso, la opción del acusado en ese entonces de defenderse. Un simple principio liberal. Y Macías y Pulgar no quisieron. No me permitieron hablar. Ahora es que me toca, miren, qué paradoja de la vida. En el tiempo transcurrido, para finalizar este debate, puedo hacer derecho a la réplica, mi derecho parlamentario, ante el ataque hecho contra mí en ese debate. Y hoy puedo decirlo con tranquilidad, el tiempo siempre da la razón. El hecho por el cual no se mostró el audio del video fue porque en el audio del video se decía qué significaban esas imágenes, que la Corte Suprema de Justicia investigó a fondo 20 millones de pesos, no 70.000 millones de pesos, no 50 millones de dólares de sobornos, 20 millones de pesos que el exnovio de la mamá de Paloma Valencia nos había entregado para financiar mi campaña política y que estaban registrados en la campaña. Dineros legales desde el origen hasta su destinación. Fue lo que encontró la Corte Suprema de Justicia. Claro, ya la prensa de Luis Carlos Sarmiento no salió a decir qué era lo que había pasado. ¿Cómo así? Que la máxima instancia penal determina
que eran 20 millones de pesos, que era una transferencia legal, que provenían del exnovio de la mamá de la senadora Paloma Valencia, y que la misma senadora Paloma Valencia había usado para inferir que yo era uno de los sobornados de Odebrecht, cuando yo fui el que lo denuncié en julio del 2010. Bueno, puedo decirlo ahora, ya no con mi derecho a la réplica de ese entonces, al que tenía la posibilidad de hacer, sino con un fallo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia respaldándome. Pero aquí habría que hacer un análisis, me parece que pertinente, sobre cómo fue que la Fiscalía pudo construir técnicamente la impunidad del caso Odebrecht. Eso no lo podíamos hacer en el debate, porque el debate era para que hicieran la investigación. Pero pasado, ya no recuerdo cuánto tiempo, 1 año, 2 años. 2 años de ese debate, miren ustedes qué arbitrariedad la que se cometió, cerrando un debate 2 años. Después, permitiéndome mi derecho de réplica 2 años después, demócratas, Macías. Hoy podríamos evaluar, bueno, y en estos 2 años desde ese debate, cómo fue que construyeron el manto de la impunidad. Y yo diría que el instrumento básico para esa impunidad, contrario a lo que se buscaba en la ley, es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un sistema que creó la ley colombiana, este Congreso, para que un delincuente, confesando las cabezas de la organización a la que pertenece, pueda ayudar a la justicia a desmantelar la organización criminal y a cambio de ello recibe un beneficio jurídico. Se configura una transacción entre fiscales, funcionarios públicos y ahora jueces con el delincuente. Una transacción, verdad a cambio de beneficio jurídico. Pero lo que viene sucediendo en la Fiscalía es que cuando las investigaciones tocan con personas del poder político, el principio de oportunidad se usa al revés. Se convierte en un poder extorsionador del fiscal sobre el delincuente para que el delincuente no diga toda la verdad, y a cambio de eso le otorgan el principio de oportunidad. Este tema lo descubrí en otro hecho de corrupción que yo investigué y denuncié, precisamente la vez, en julio del año 2010, que le dije a toda la prensa nacional, sin que ningún medio reprodujera esa información, que el cartel nacional de la contratación estaba integrado por Odebrecht, con Alvías y otras organizaciones empresariales. Nunca la prensa mencionó eso. Pues bien, en mi denuncia sobre el cartel de la contratación de Bogotá, que allí sí la prensa mencionaba muchísimo a Samuel Moreno Rojas, a Iván Moreno Rojas, a Emilio Tapias, que yo mismo denuncié y develé, hoy metido en el robo de los 70.000 millones de pesos de Mintic, al grupo Nule. Nunca mencionó, a pesar que había dicho que estos eran apenas un puente hacia otra realidad que consistía en que no solamente un grupo se había apropiado del Estado a nivel distrital, sino que había un grupo más poderoso que se había apropiado de la contratación a nivel nacional. Ese pedacito me lo censuraron. Mencioné los nombres. Hoy podríamos decir, después de la investigación, que, por ejemplo, la avenida 26, Jorge Eliezer Gaitán se llama, que fue desfalcada, me tocó a mí terminarla, por 140.000 millones de pesos,
no fue desfalcada por el grupo Nule, como repetía una y otra vez la prensa. El grupo Nule había cometido, porque era parte del cartel de la contratación nacional, había cometido delitos, pero no ese. Porque lo que hicieron a través de la prensa fue buscar la presión para que el grupo Nule cediera el contrato, y el que se robó la plata fue el que se quedó con el contrato, no recuerdo la palabra técnica, cesionario, cedente creo que es. Lo que hizo Samuel Moreno Rojas fue obligar a ceder el contrato para que el que quedara con el contrato ahí sí les pagara la coima de dineros del distrito. Y ese que pagó, ese que se robó la plata de la 26, se llama Andrés Jaramillo. Y los fiscales se dedicaron sobre el grupo Nule, que tenía principio de oportunidad, y otros actores, a intentar que no dijeran la verdad, que recortaran la verdad, que solo se quedaran en la acusación a los dirigentes administrativos de la ciudad de Bogotá, pero que no pasaran al orden nacional. Los fiscales extorsionaban a los delincuentes del cartel de la contratación de Bogotá para que no hablaran. ¿Y qué era lo que tenían que hablar? No solamente que Andrés Jaramillo se había robado los dineros de la 26, sino que Andrés Jaramillo, gerente de Conalvías, era el beneficiario de la Ruta del Sol 3, y que el Odebrecht, que se había quedado con la Ruta del Sol 2, estaba pagando sobornos. Y a quien le pagaba sobornos era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación ocultó a través de la extorsión del principio de oportunidad la posibilidad que la investigación sobre el cartel distrital de la contratación pasara a develar lo que se llamaba el cartel nacional de la contratación, cuyos protagonistas eran Andrés Jaramillo, otros grupos y Odebrecht, y los sobornados eran funcionarios de alto nivel del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le dio el contrato del Ruta del Sol 2 a Odebrecht. Usaron el principio de oportunidad para extorsionar al delincuente, para que no hablara. Lo hicieron al revés de lo que proponía la ley. Y el objetivo fue defender las figuras del poder nacional y los grandes contratistas nacionales. Es decir, defender a los criminales de más. Ya llevamos 23 minutos, un minuto más para concluir. Hoy, ¿dónde está Andrés Jaramillo? El que se robó la 26. Le pregunté al fiscal Barbosa y no me contestó. Me dijo, no, es que nosotros pedimos la cárcel para el señor Andrés Jaramillo. ¿Dónde está Andrés Jaramillo, el que se robó la avenida 26? Denunciado desde julio del año 2010 por esta voz, por esta persona, a la que le quitaron la palabra en la última sesión. Hoy Andrés Jaramillo no está en Colombia, se fue, se llevó el dinero. Hoy, 11 años después de denunciarlo, el resultado de la justicia colombiana a través del uso manipulador del principio de oportunidad, volteándolo al revés, es que lo dejó ir con el dinero. Porque Andrés Jaramillo era uno de los enclaves del cartel de la contratación nacional forjado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ya no está aquí. Un minuto más, senador. No hubo justicia. Pues lo que tengo que decir, y aquí termino, presidenta, es que esa misma forma de utilizar el principio de oportunidad
que lo hicieron para ocultar el crimen de Odebrecht desde el año 2010 en la investigación propia del cartel distrital de la contratación, lo volvieron a utilizar una vez Odebrecht confesó y hubo que iniciar un proceso de investigación en Colombia. Volvieron a utilizar el principio de oportunidad para darle beneficios jurídicos a los tramitadores de los sobornos, funcionarios de Odebrecht y otros contratistas, pero con una condición: ustedes se van para la casa, no van a tener mayores penas, pero no confiesan quiénes recibieron los sobornos. Quienes recibieron los sobornos hoy siguen haciendo la política, hoy siguen presentando candidatos presidenciales, hoy siguen con la intención de seguir manejando el Estado para depredarlo, para llenar. En 1000 días de gobierno, el alcalde Daniel Quintero ha recuperado, mejorado, ejecutado y construido más de 1000 obras. Es que en la medida en que se abre y se invierte en un barrio, se conecta a un barrio, entonces florece realmente lo que hay en el corazón del barrio. Medellín no se detiene en el proceso de construir una ciudad preparada para el futuro de todos y todas, con igualdad de oportunidades y respeto por la vida. Esto quedó más que bonito, quedó excelente. Creo que eso demuestra un poco de la esencia de nosotros, de que somos una comunidad echada para adelante. Y hoy en día ustedes pueden ver, esto es un reflejo de nosotros. Ya ante la violencia aquí ya se acabó. Ya todo lo cambiamos por el arte y por la cultura. La ciudad ha recuperado espacios como el Teatro Carlos Vieco y el Pueblito Paisa y adelanta proyectos como la Biblioteca España. Si hay una obra que resuma el espíritu del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, sin duda yo diría que es la Biblioteca Nororiental o la Biblioteca España. Es el espíritu de recomponer, de reconocer errores, pero de cómo Medellín se levanta, cómo la Comuna 1, la Comuna Nororiental, que fue la comuna más violenta, también se pudo levantar y también seguimos aprendiendo de estos errores. Vamos a tener una obra que va a apostar por una biblioteca mucho más grande, mucho más hermosa, mucho más funcional, con diseño bioclimático. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.